Saludos, qué bueno que te conectas con la gran familia de Piedras Vivas. Sé que será un tiempo de edificación tanto para tu casa como para tu vida. Bienvenidos. Saludos y bendiciones. Qué bueno que nos podemos conectar hoy sábado 9 de abril. Qué hermoso día que nos ha regalado el Señor. Aquí estamos felices y contentos. Te habla Luis González. Para mí es un honor y un grande privilegio el poderte recibir en la tarde de hoy una palabra, una serie que vamos a comenzar que definitivamente no te la puedes perder, necesitas compartirlo con otros. La revolución de la gracia, una palabra que sé que va a edificar, consolar, exhortar a mucha gente y tú lo puedes compartir con otros. Así que no te lo pierdas. Les quería informar que esta serie no la estaré trabajando solo. Tendremos varios ministros que estarán con nosotros edificando en el proceso y porque entendemos que la realidad de esta gloriosa verdad de la gracia no es un tema exclusivo para algunos. ¿Escuchó bien? No es un tema exclusivo para algunos, sino que es la realidad en la que vivimos todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Usted se la puede perder. Usted debe de invitar a otros. Va a tener personas aquí invitadas que van a estar edificando, porque entendemos que la verdad de la gracia ha sido dispensada, este entendimiento ha sido dispensado en el cuerpo para que el cuerpo la pueda comunicar, ¿verdad? Según el don que Dios le ha dado. Hoy voy a comenzar esta serie de Revolución de la Gracia en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Y antes de comenzar, les doy la bienvenida a Piedras Vivas. Si usted no tiene una comunidad de fe a donde pertenecer, le presentamos esta hermosa familia de Piedras Vivas ubicada en Utuado, Puerto Rico. Ya prontito le daremos noticias, videos y todo lo que está pasando con Piedras Vivas. Seguimos edificando los sábados y los jueves. Los jueves tenemos la dinámica de Casas Vivas, una dinámica donde crecemos corporativamente y conocemos a Cristo por medio de las Escrituras. Ya tenemos personas hasta de Colombia conectándose los jueves, así que tú puedes formar parte de este tiempo. Tenemos personas desde los Estados Unidos conectados también todos los jueves y es un momento muy, muy edificante para el cuerpo. Así que no se diga más, estoy aquí. Voy a compartir la palabra, no voy a dar más anuncios. Los líderes van a ir ahí escribiendo los números a los cuales usted puede
dar su generosidad, o si desea que nosotros oremos contigo y por ti, también lo puedes hacer. Voy directo a la palabra que el Señor me ha dado y no te desconectes, por favor, compártelo con otros. Se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y dice así: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra del Señor está bendecida en nuestros corazones. Vamos a comenzar a definir por qué una revolución de la gracia. ¿Por qué este tema y por qué tocarlo desde el punto, el aspecto de una revolución? Para antes de que me puedan lanzar en la hoguera, puedo darle la explicación de lo que significa una revolución. La revolución, según el diccionario, en su definición, es un cambio social organizado, masivo, intenso, repentino y generalmente no exento de conflictos violentos para una alteración de un sistema político, gubernamental o económico. Y es interesante porque la revolución lo que genera es un cambio, y cuando hablamos de la gracia vino a traer un cambio. ¿Un cambio en qué? Un cambio social. ¿Por qué social? Porque ahora nosotros no estaríamos operando según el sistema del mundo, sino según el reino de Dios. ¿Por qué un cambio masivo, intenso? Porque ahora no viviríamos según nuestros propios deleites, nuestras propias pasiones, no viviríamos según lo que los hombres pudieran decir de nosotros, sino conforme al propósito de Dios en Jesucristo. Era repentino porque prácticamente y generalmente no exento de conflicto, porque cuando Jesús viene a escena, pareciera que era repentino para todas aquellas mentalidades legalistas que esperaban otro Mesías, que esperaban otro tipo de rey que llegara hacia la tierra. Y hubo conflicto hasta cierta manera violento por el hecho de que, aunque no hubo sangre en el proceso de Jesús estar en la tierra, pero sí hubo derramamiento de su sangre, hubo sí su muerte, sepultura y resurrección, y por ende, a nosotros ser establecidos en una verdad como es el nuevo pacto, ahora la iglesia comienza a ser perseguida por la causa de la obra de Cristo. Por lo tanto, sí, la gracia trae cierto conflicto violento y cierta alteración al sistema. ¿Por qué? Porque ahora, bajo la gracia, nosotros no estamos operando según la ley. Y esto lo vamos a tocar en las series que vienen a continuación y los exponentes que van a estar trayendo luz acerca de esto. Ya lo verás en el camino. La sociedad o el hombre vivía según la ley. Si quería alcanzar a Dios o quería tener algún beneficio de parte del Señor, tenía que seguir los mandatos que habían sido establecidos, aquellos mandamientos que habían sido ordenados. Pero hubo un cambio de economía, hubo un cambio gubernamental, porque ahora el hombre no comienza a vivir desde el gobierno de las tinieblas, sino desde el gobierno de Cristo. Ya no vive por la ley, ahora vive por la gracia. Y yo sé que hay personas que le tienen temor, terror y pavor a hablar acerca del tema de la gracia, porque piensan que la gracia es una licencia que lleva a la gente a pecar, y que si se predica mucho la gracia, al mayor exposición de la gracia, mayor será el pecado. Pero la Biblia nos muestra todo lo contrario. Dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Y para qué sobreabundó la gracia? La gracia no es una licencia para que el hombre peque, sino es la libertad del hombre pecador que le otorga a Cristo
por medio de su obra en la cruz. Lo voy a volver a repetir. La gracia no es una licencia para que la gente peque. El que peca no necesita gracia. El que peca es porque quiere, no porque está siendo gobernado por una naturaleza pecaminosa. Ahora, la gracia es la libertad que se le otorga al pecador que ha recibido y que ha creído en la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Deberíamos de predicar la gracia de una manera violenta, en el sentido no de utilizar palabras que ofendan, sino que sacude y trastoque aquellas cosas que no están conforme al propósito de Dios, y eso genera cierta violencia, cierto mover brusco. Entiéndase, por favor, la gracia se expresa desde un corazón puro, desde un corazón nuevo, pero sí va a generar conflicto, porque la gracia lo que nos está diciendo es: nunca se trató de ti, siempre se trató de Dios y de su propósito. Y estos son puntos que usted necesita recapturar, recopilar para que pueda entender hacia dónde nos dirigimos. Necesitamos hablar exageradamente acerca de la gracia. Hoy, lamentablemente, los temas que están preponderando dentro de los mensajes es el tipo de motivación personal, autosuperación personal, y hemos utilizado hasta herramientas y principios de administración de empresas o de negocios, tratando así de mezclar los principios de negocio al reino de Dios. Pero yo te tengo que decir algo: ni los principios que les estoy mencionando podrán hacerte entender ni hacerte madurar en la verdad de que esto ha sido una obra de la gracia de principio a final, que esto ha sido una obra donde Dios ha trazado su propósito y lo ha manifestado y cumplido en su Hijo Jesucristo, y está buscando hombres, mujeres y jóvenes, familias enteras, que estén dispuestos a perder su reputación, si es posible, por causa de esta verdad tan gloriosa. Yo quisiera tener por lo menos a una persona que diga: yo soy de esos revolucionarios, yo soy de esos que creen que esta obra es de Dios de principio a final. Soy yo uno de esos que está anunciando este precioso evangelio. La realidad es que la gracia nos pone en la perspectiva de Dios y no en la perspectiva de los hombres. Y esto es necesario que lo podamos entender. Así que, dicho esto, voy a comenzar este mensaje con la certeza y la convicción de que muchas personas serán libres del cautiverio. A veces pensamos que hay personas que lo que necesitan es ser libres de espíritus y de demonios y cosas como esta, pero hay personas que viven cautivas de tipos de enseñanza que los han castrado en el camino, que los han encerrado, le han hecho una encerrona en la vida, y simplemente se han vuelto adictos del mensaje positivo que les haga sentir bien, que les haga verse bien, que los haga lucir bien por fuera, aunque por dentro las cosas no sean como se pintan. Y todos estamos acostumbrados a escuchar de los labios de personas, o en este caso creyentes, que dicen que la gracia es parte del carácter de Dios y de su naturaleza. Y aunque esto es cierto, es un asunto incompleto. ¿Por qué? Porque la gracia, aunque sí muestra el carácter y la naturaleza de Dios, la gracia también es la forma en la que Dios opera en su reino. Esa es su prerrogativa para salvar y dar vida al hombre. Y es la razón por la cual todo existe. Y esto es maravilloso. Todo lo que existe por la gracia de Dios. Y esto desarticula el orgullo. La predicación de la gracia rompe con el orgullo, rompe con
con los protocolos del hombre para que nosotros podamos ver lo que, de lo que se trata el asunto de vivir para Dios. Todo existe por la pura gracia del Señor. A veces nosotros sentimos que somos demasiado merecedores. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, yo soy merecedora de la salud que ostento porque yo como saludable, voy al gimnasio, corro bicicleta, practico algún deporte, no como frituras, mantengo una dieta saludable. Pero la realidad del asunto es que si somos un poco más entendidos acerca de la gracia, nos damos cuenta que aún ni nuestra propia gestión de administración nos ha hecho producir una buena salud. Yo conocí una persona que era demasiado saludable, una persona que no tenía ningún problema de salud, una persona que era atlética en su totalidad y termina enfermando y eventualmente falleciendo de una complicación, de una enfermedad, aunque esta persona era o tenía un estilo de vida saludable. A veces pensamos que todo lo que estamos haciendo tenemos algún crédito. No, yo oré y Dios se manifestó. No, yo estoy aquí porque yo empleé esto e hice aquello. Pero la gracia, además, adicional a mostrarnos el carácter y la naturaleza de Dios, nos muestra que todo existe por causa de la prerrogativa de Dios. Dios decidió que eso existiera. Tú estás, ¿dónde estás? Por la gracia de Dios. Obtienes lo que lo obtienes por la gracia de Dios. Aunque hayas empleado esfuerzo, ese esfuerzo fue la gracia quien te lo dio para que tú puedas tener los resultados que tú tuviste, y al fin y al cabo siempre se trató de su gracia manifestándose para que tú pudieras alcanzar eso. El matrimonio es una obra de la gracia y en su prerrogativa Dios la ha mantenido allí. Todo existe, todo coexiste, todo subsiste, todo está perfectamente situado por la prerrogativa de Dios en su gracia. Eso es todo. Viste que la gracia simplemente es más que un tema. La gracia es alguien manifestándose en todas las cosas que hay a nuestro alrededor. El problema siempre fue que tomamos la gracia como una temática dentro del cristianismo y pensamos que gracia es ese tipo de reflejo del carácter de Dios. Ah, Dios te permitió estar ahí por su gracia. No. Es que esa es la operación de Dios. Dios hace esto por todo lo que existe es por la gracia de Dios. Tú te bañas por la gracia de Dios, comes por la gracia de Dios, caminas por la gracia de Dios, respiras por gracia, hablas por gracia, miras por gracia. Todo lo que estás haciendo es por gracia. El problema es que no todos han entendido que esta realidad es así y han decidido vivir en las desgracias de su vida porque han pensado que satisfacer un poco de placer, de satisfacer un poco de carne y tomar algunas decisiones les hace suficientemente maduros. La mayoría sabemos que la gracia es un favor inmerecido de Dios, que Dios mismo lo ha mostrado, e independientemente de quiénes somos o lo que hemos hecho. Esa es la realidad. Pero la gracia también es una acción a nuestro favor. Escucha, por favor, lo voy a volver a repetir. Muchos hemos escuchado, no, la gracia es un favor inmerecido que Dios ha mostrado independientemente de lo que somos y de lo que hacemos. Pero la gracia también es una acción a favor nuestro. Alguien dijo en un momento determinado sobre la gracia lo siguiente, y lo voy a citar. También significa lo que su actividad omnipotente, su poder explosivo y su amor irresistible han hecho a favor de nosotros, independientemente de lo que hemos hecho o de lo que somos. Anote estas tres cosas. Por gracia
nosotros fuimos creados por la gracia de Dios. Número 2, vivimos por la gracia de Dios. Número 3, sin gracia no existiera el evangelio. Y número 4, nos lleva la gracia al verdadero reposo. Y esto lo vamos a ir ganando en el camino. Yo estoy convencido, mi gente, que esta serie producirá libertad en Cristo. ¿Y por qué? Me puedes preguntar a mí, decirme, bueno, pastor, pero ¿por qué la gracia es tan libertadora? Porque ella nos rompe con el orgullo religioso, rompe con el orgullo humano y ella produce que el alma sea configurada a la realidad de Dios en medio de un mundo hostil y nos deja claro que en el proceso de Dios, nos deja claro que en medio de los procesos, ¿a dónde nosotros pertenecemos? La gracia me muestra dónde yo pertenezco. Me deja claro que yo no vivo para, ya que pertenezco a alguien, procedo de alguien, ahora entiendo que esto no es para yo vivir según mi placer. ¿Qué hace la gracia? La gracia rompe con el orgullo humano y nos hace entender, no nos pertenecemos, no vivimos para nuestro placer, no vivimos para nuestra propia justicia, no vivimos para nosotros mismos, no vivimos para ser la copia de nadie. Esas cosas hace la gracia. Cuando rompe nuestro orgullo y es tan libertador que nos lleva a estos puntos. No te perteneces. Tú no vives para vivir, para estar satisfaciendo tus placeres más profundos. No es para que vivas en tu propia justicia. No se trata de vivir para ti y no se trata de vivir siendo la copia de alguien más. Y esto rompe con muchas cosas. Rompe con muchas cosas. La gracia destruye todo legalismo, todo fariseísmo, todo aquello que no es Cristo lo rompe. Porque si usted se da cuenta, ¿cuál es el mayor conflicto que tenemos? No que la gente piensa, esta es mi vida, yo vivo como a mí me dé la gana. Y la realidad es que la gracia te dice, no, esta no es tu vida, es una vida que se te ha impartido, es una vida que se te ha otorgado por la pura gracia del Señor. Así que tú no te perteneces. La otra cosa que nos hace entender la gracia es que tú no vives para complacer tus propios placeres. Y nada malo con tener algún gusto personal. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de esos placeres que están alejados del propósito de Dios. Aquel placer que corrompe no solamente tu vida, sino que destruye la vida de alguien que está a tu alrededor. Y la gracia te hace ver, esto no se trata de que tú salgas complacido y otro salga lastimado en el camino. Esto se trata de que tú vas a vivir según el placer de Dios, y ese placer de Dios es que otros también sean afectados en lo que tú haces, es que otros sean abrazados por esta realidad. ¿Qué hace la gracia? La gracia nos desarticula porque ahora no vivimos según nuestra justicia. A veces quisiéramos tener el control en nuestras manos y soltarle 2 o 3 cosas a varias personas y ponerlos en su lugar. Pero la gracia nos invita a no ponernos, a no poner a la gente en su lugar, sino a ponernos en el lugar de la gente, porque hubo uno que se puso en nuestro lugar, que tomó forma de hombre y que tomó nuestras injusticias en la cruz y nos imputó su justicia. Ahora nuestra operación, conforme a esta gracia que vivimos, es una que opera en justicia, en gozo, en paz. Y esto no lo puede entender una persona que simplemente ha pensado que el karma le va a seguir a la gente. Aquí no existe la karma. Aquí existe el propósito eterno de Dios o las consecuencias por no caminar en el propósito de Dios. La gente dice, la karma existe, claro, porque la karma no es
otra cosa que el invento del hombre para poder justificar su insatisfacción de que a las personas que le hicieron daño no le vaya peor de lo que ellos recibieron. Por eso es que ellos prefieren que la vida les pase factura a la gente que les hizo daño, aquellas cosas que ellos mismos no pueden hacer. Yo no pudiera asesinar a esta persona, yo no pudiera tomar el control de este asunto y hacer 2 o 3 cosas que me gustaría, pero lo único que yo espero que algo en la vida pase para que esa persona reviente ahí como una guanábana y entonces yo decirle, te lo dije, te metiste conmigo. Y si fuéramos en lenguaje cristianés, te metiste con el ungido de Dios. Pero la realidad es que la karma no es otra cosa que un invento del hombre por satisfacer su propia carnalidad. Pero cuando nosotros entendemos que cuando vivimos según el propósito de Dios, nosotros se nos llama a amar a los que nos ofenden, a bendecir a los que nos maldicen, a abrazar a los que nos apuñalan a la espalda, a orar por aquellos que dicen cosas de nosotros que no son ciertas, a esperar cuando la gente nos señala y nos acusa, a ayudar a aquellos a los cuales no se lo merecían, a aportar en la vida y estar en el momento difícil de aquel que no estuvo en el tuyo. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo según la naturaleza, según el carácter de Dios mismo. Y esa es la operación de la gracia. Vivir en la gracia no es comentar un tema, es manifestar una vida. Lo voy a volver a repetir. La gracia no es comentar, no es un tema que se comenta, sino una manifestación de vida que se expresa. Es la gracia alguien. Juan lo expresa y dice que esa gracia y verdad vinieron por medio de Cristo. La gracia no es algo que la iglesia habla. La gracia es alguien que se reveló y por cuanto se reveló la iglesia existe. Y la iglesia existe para dar a conocer a ese que es la gracia que se reveló en la tierra. Por lo tanto, si a ti te predican una gracia que donde hay más justicia de hombre que justicia de Dios, esa gracia es una gracia totalmente barata. No vivimos para nosotros mismos. Y eventualmente, no para ser la copia de nadie. Aquí tú estás, hermano, para tú ser un mejor tú. Para tú ser la versión mejorada de ti mismo. Si la vida se tratara de ser tú la mejor versión de ti, ¿para qué Cristo fue a la cruz? ¿Para qué la gracia se encarna, manifiesta aquí en la tierra y toma un madero y muere por tus pecados? Si al fin y al cabo la vida entonces o el propósito de Dios simplemente se basaría en que tú fueras la mejor versión de ti. Pero la gracia nos muestra que Dios nunca quiso que tú fueras la mejor versión de ti, porque dicho sea de paso, hay que aclararlo, la mejor versión de ti siempre resultará ser en la peor versión que Dios jamás quiso para ti. Te lo voy a volver a repetir. La mejor versión de ti resultará en ser la peor versión que Dios nunca quiso de ti, porque Dios nunca quiso que tú fueras un tú mejorado, sino alguien completamente nuevo. La Biblia no dice, no expresa y no manifiesta en ningún parte de la Biblia, ni Antiguo Testamento, ni Nuevo Testamento, no dice que el propósito de Dios era que tú fueras una mejor versión de ti. Todo iba dirigido en que Cristo fuera formado en ti, en que Cristo fuera tu vida, en que Cristo fuera el todo y en todo, en que Cristo fuera tu plenitud, en que Cristo fuera tu camino, en que Cristo sea tu vida, en que Cristo sea tu entrada, que Cristo fuera tu salida, que Cristo sea tu pan, que Cristo sea el agua, que Cristo sea la puerta, que Cristo sea el pastor, que Cristo sea el todo en tu vida. Nunca dice que el deseo de Cristo era, bueno, voy a hacerte un mejor tú. La realidad es que por más que tú intentes ser mejor versión de lo que eres, nunca lo podrás lograr, porque tú estás tratando de mejorar un asunto que es
está corrompido en totalidad. Pero qué bueno es saber que vivimos conforme a una nueva naturaleza que no es legalista, una nueva naturaleza que no vive según una mentalidad farisea, sino según la mente de Cristo, una que no opera en ese legalismo recalcitrante que es el ponte esto y quítate aquello para que Dios te reciba, porque lo que Dios vino a quitar no fue lo de aquí, sino lo que estaba acá adentro. Ay, 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 esto lo necesitamos entender. Y el evangelio nos viene a matar el yo para que Cristo sea el que viva. No quiere que tú seas la versión mejorada de nada. Por eso tenemos tantas personas frustradas en el camino. Vamos a la experiencia de Juan, y no creo que me dé tiempo, pero vamos a la experiencia o las expresiones de Juan y descubramos juntos la revolución de la gracia. Y en primer lugar, vamos a ver que Juan considera y dice, vamos a leerlo nuevamente, y el verbo se hizo carne. Carne, diga conmigo, se hizo carne. Este tema yo creo que me voy a quedar solamente en esa expresión de carne. En la próxima predicación hablaremos acerca de habitar, habitó. Esa palabra habitó es poderosísima. Pero vamos a la expresión de la carne. Carne es un término que suma mucha importancia en el argumento de Juan. ¿Por qué? Porque no dice meramente cuerpo o soma. En el 4983 de sus concordancias por ahí, a los que les gustan tomar notas un poco más profundas, no trata de cuerpo ni de una apariencia de hombre, sino de carne. Sarx. Este término describe a un nuevo modo en el que la gracia sería manifiesta. Ay, ay, ay. La gracia siempre fue. La gracia era alguien. Por la gracia todo existía. Por la gracia todo se movía. Por la gracia todo fue creado. Y ahora la gracia, para darse a conocer en el mundo creado, para expresarse al hombre que era el diseño que Dios había hecho, para que esa expresión se diera en la tierra, ahora va este ser humano que está corrompido. Ustedes saben la historia, porque es lo más que se predica. Más se predica del pecado y por eso es que la gente le tiene miedo a la gracia, porque tenemos que hablarle a la gente de la condición. Y te voy a decir algo, predicarle a la gente de la condición no las va a cambiar. Es como ir al doctor y decirle a la persona, tu condición es tal. El médico no hizo nada porque el paciente que va sabe la condición que tiene también. Y más ahora con el avance tecnológico, ellos mismos lo googlean y se dan cuenta de una condición que pueden tener preexistente. Pero cuando el médico va, el médico no le dice qué condición tiene, el médico le da lo que necesita para que esa condición pueda cambiar. Y nosotros debemos entender que el predicar la gracia es literalmente eso. No es hablarle a la gente de la condición del hombre, no es hablar a la gente acerca de los pecadores que son, acerca de lo malo que son y de tantas cosas que a veces escuchamos. Es cierto que nuestra condición no es en nada favorable, pero te voy a decir algo, nuestro trabajo es predicar y presentarle a la gente lo que les puede cambiar esa condición. Y lo que les podía cambiar la condición al hombre, tomó forma de humano, se hizo carne. Ese término descubre ese nuevo modo en que la gracia se quería manifestar. Esa palabra carne significa naturaleza humana en una expresión corporal. O sea, que lo divino se hace humano, se humaniza. En otras palabras, Dios tomaría forma de hombre en toda su esencia para manifestar la suya. Él toma la forma de hombre en toda su esencia para él manifestar su esencia misma, que estaba muy lejos del hombre, que estaba muy lejos del propósito de Dios.
Voy a volver a repetir. La gracia tomó forma de hombre, tomó forma humana, tomó la misma esencia del hombre y se vistió de él para él manifestar su propia esencia en aquellos que estaban lejos de él y que estaban fuera de su propósito. Él llegó a ser carne, no meramente vistiéndose con un manto de carne, porque Juan lo que escoge es una expresión como una forma categórica para refutar que Dios tomó una forma humana para transformar al hombre que estaba deformado por, ay, Dios mío, por el pecado. Juan, a diferencia de los demás evangelios, no voy a tener que quedar aquí. No va a tener que quedar aquí, no me va a dar break. La gracia es una revolución porque todo es creado por la gracia, todo es manifiesto por la gracia. Él es el que existe eternamente. Él es la gracia. La gracia es alguien y ese alguien está el mundo irredento, corrompido. Todo el mundo sabe por el pecado y esta gracia que habita desde la eternidad ahora decide habitar en el tiempo. Ahora decide volverse como uno de los que estaba ahí. Decide tomar la forma de uno de esos mortales. Decide vestirse como estos estaban vestidos, pero la realidad es que aunque él se viste de carne, él estaba vestido, revestido de gracia y de poder, aunque el hombre estaba vestido de carne, desnudo por causa del pecado. Esto es lo que hace la revolución de la gracia, que mientras muchos están señalando el pecado, que mientras muchos están señalando a la gente, que mientras muchos están señalando las faltas, la gracia vino para cubrirte. La gracia vino para tomar forma tuya y vestirte a su manera. Ay, ay, ay. Por eso es que tú no puedes ser la copia de nadie. Al contrario, la gracia vino a transformarte, a vestirte de él, para que cuando te vean a ti, lo vean a él. Esa es la razón por qué muchos no predican la gracia, porque están haciendo como Saúl con David. La vez que David fue a enfrentar al gigante Goliat, Saúl, dice la escritura, que lo vistió con su ropaje, lo vistió con su armamento, pero algo le pasó a David. David no podía dar pasos con aquel armamento y David le termina diciendo a Saúl: yo no fui diseñado para esto, yo no fui entrenado para esto. Y la realidad es que estamos vistiendo a una generación de la forma en la que nosotros queremos para después decir que lo formamos, pero la realidad de la gracia es que vino para deformar lo que tú quieres formar a tu manera y formarlos a la imagen de lo que siempre tuvo que haber sido formado. A mí no me interesa cómo tú llegues, a mí no me interesa cómo tú estás, a mí no me interesa cuán grande o cuán feo son los errores que tú has cometido. La gracia es lo suficientemente poderoso para transformar a cualquier persona que esté en el alcance, en el toque de él. La gracia vino a vestirse de hombre, la gracia vino y tomó forma de humano, la gracia vino a humanizarse, la gracia vino a mostrarle que realmente había un interés de lo divino por el hombre. La realidad es que nosotros hemos predicado un mensaje que hace más como un Dios que está lejano y distante de la humanidad, pero la gracia nos deja claro revolucionariamente: yo vine a que tengan vida y que la tengan en abundancia. Yo no sé cuántas veces has caído, no sé cuántos errores has cometido, no sé cuáles son tus debilidades, y cuando digo que no me interesa, no es que no tengo ningún sentimiento o ninguna tristeza por la condición en la que tú puedas estar viviendo, pero yo te voy a decir algo: la gracia vino para transformarlo todo. La gracia vino para transformarlo todo. Él tomó nuestra forma para formarnos a la suya por su propio amor. Eso es una expresión de amor que nos liberta. ¿Quién tomaría nuestro lugar para no dejarnos de la misma forma en la que nos encontró? Por eso tenemos que predicar la gracia, porque hay mucho mensaje que nos está mostrando es que Dios está distante, y como Dios está distante, también la iglesia se aleja de aquellos a los que caen. Pero el evangelio nos muestra que Dios vino para aquellos a que estaban muertos, a los que vino a aquellos a los que estaban caídos,
vino a aquellos que estaban desquebrajados, vino a los ciegos, vino a la prostituta, vino al adicto, vino a aquel que estaba muerto en sus delitos y sus pecados y tuvo un encuentro con él. Y no solamente tuvo un encuentro, los vistió y los cambió para siempre. Alguien necesita recibir esto. Dios no se está alejando de ti. Dios te está llamando. Dios está buscándote. Incesantemente te está buscando. La respuesta sería: ¿estás tú escuchando y respondiendo al llamado de Dios a tu vida? Es una expresión de amor. Mientras muchos legalistas se alejan, mientras muchos que profesan decir ser cristianos toman una actitud diabólica y se alejan de la gente que cae, Dios está diciendo: la gracia vino para tomar forma de aquello a lo que estaba deformado y transformarlo en totalidad. Eso es poderoso. Por eso hay que predicar de la gracia. Mientras a tu vida llegan mortales para manipularte y hacerte una copia de su versión preferida, lo eterno se vistió de carne, llegó donde estaba para no dejarte de la forma en la que te dejó el sistema, el pecado, el hombre y tú mismo. Si se vistió como tú para algo mayor, ¿y sabes para qué fue? Juan lo dice en su segunda declaración. Y es habitó. Y esa palabra la vamos a dejar allá. La vamos a dejar para el próximo sábado. Pero alguien necesita entender: la gracia vino para transformar. La gracia vino para no solamente que tú puedas sentirla, sino que ella te transforme. Muchos piensan que la gracia viene a hacerte sentir algo. No, no. La gracia no viene a hacerte sentir nada. La gracia viene a transformarlo todo. Aún lo que sientes, aún esa culpabilidad que tienes, aún esa vergüenza que tienes, aún esos errores que por una y otra vez tú has pensado que no puedes levantarte. El legalismo ha dicho que no lo puedes lograr. El sistema te dice que tienes que emplear 7 y 4 cosas más para poder alcanzar por lo menos un máximo potencial. Pero cuando te llegas a la fin del asunto, si somos lo suficientemente honestos, después que te terminaste de leer el libro motivacional, te diste cuenta que seguías siendo el mismo miserable, pero con otros principios. La realidad es que Dios no viene a hacerte más miserable de lo que eres con otros principios, ni con un verbo más rebuscado. Lo que vino a hacerte la gracia es encontrarte donde tú estabas, encontrarte en la condición en la que tú estabas, encontrarte en la debacle en la que yo estaba, para transformarnos a una nueva vida. Alguien tiene que dar gracias al Señor. Tenemos que predicar esta revolución. Vino a hacer un cambio brusco a la humanidad. Mientras muchos se sentían indignos, la gracia se hizo hombre y predicó un mensaje, un sermón del monte, pero descendió del sermón del monte poderosa expresión de gubernamental y llegó hasta la vida de un leproso para cambiarle la vida para siempre. Esa fue la misma gracia que se montó en la barca de un muchachito que estaba ya cansado de estar pescando y tratando de alcanzar por su fuerza lo que no pudo hacer en toda la noche. Fue la gracia la que se metió en esa barca y le dijo: la gracia, tira la red al otro lado, y aquella red se llenó de peces, pero fue la gracia misma la que le dijo: te haré pescador de hombres. Mientras el sistema hubiera dicho: con ese no cuento, la gracia se metió en el escenario del contigo no cuento para decir: contigo cuento para el propósito eterno. Es la gracia que camina frente a aquel féretro de la viuda de Naín, aquel joven que era el único hijo que le quedaba a aquella viuda desesperanzada y sin ningún refugio social, ni político, ni religioso de la época. Y llegó aquel rabí, aquella gracia se hizo carne, y se supone que aquel maestro, aquel rabí, no tocara aquel féretro, no se acercara hacia un muerto. Eso era cuestión inmunda, pero la gracia vino a romper los protocolos de los hombres para manifestar amor y vida abundante, y tocó el féretro de aquella mujer, de aquel joven, y aquel joven resucitó. Aquel es la gracia que de repente había una mujer de 12 años con un flujo interminable que era considerada inmunda, que tenía que ser apedreada, y aquella gracia fue tan suficiente que aquella mujer, con tan solo tocar un poco de aquel manto, aquello se revolucionó totalmente, y la condición de aquella mujer cambió. Lo que no pudo hacer el hombre, lo que no pudo hacer la ciencia, la gracia lo vino a transformar. Es la gracia la que va de una ribera a otra y
encuentra a este gadareno, a este hombre que está oprimido y lo liberta. Es la gracia que llega hasta donde un Lázaro, después de 4 días de muerto, cuando todo apestaba, como cuando te pasa a ti que tú dices, esta situación apesta y ya no hay oportunidad, y esa gracia se encarnó para darle vida a aquello que estaba muerto. Es la gracia misma que llama a 12 hombres que son incompletos, que son gente que no cumplen con los requisitos. Es la gracia la que llega hasta donde aquel hombre que estaba parado allá a la parte arriba de un árbol llamado sicómoro y le dice, es necesario que yo vaya a tu casa. Es esa gracia que toma una mujer samaritana, una mujer que había querido el compromiso, pero como le quedaron mal, ahora ella asume la misma postura de aquel que le quedó mal y ahora ella tampoco quiere compromiso. Y ahora Jesús la confronta y le dice, vete, busca a tu marido. La gracia la confronta de una manera tan amorosa que esta mujer no se siente ofendida, sino que se siente afirmada y le dice, no, es que no tengo. Y esta gracia la transforma al punto de que esta mujer termina predicando el evangelio. Yo no sé si tú estás entendiendo esta palabra, pero la gracia se hizo carne, la gracia se vino a humanizar, y ahora nosotros como predicadores y comunicadores del evangelio también somos los que encarnamos en tiempo real la gracia. ¿Qué estamos haciendo con nuestros hermanos que caen? ¿Qué estamos haciendo en medio de problemas de división? ¿Qué estamos haciendo en medio de problemas tan turbulentos? ¿Estamos actuando como los fariseos de la época de Jesús o estamos operando según la gracia que se hizo carne? ¿Dónde están los oprimidos? ¿Están quedando libres? Esa es la realidad que nosotros debemos predicar. Esta gracia no va a llevar a la gente a la esclavitud, la saca de ella. La gracia se hizo carne y tomó un madero y allí dijo, consumado es, tetelestai. Aquello que había sido manifiesto en el cielo lo consumó en la tierra. Es la gracia maravillosa, poderosa, extraordinaria que llamó a un hombre como Juan el Bautista. Es la gracia maravillosa la que te sostiene. Es la gracia maravillosa la que te mantiene aquí, porque esta gracia que te creó, que te formó, y en esta gracia maravillosa Él quiere transformarte. Aleluya. El mensaje de motivación no lo va a hacer, el mensaje legalista no lo va a hacer, pero su gracia sí lo hace. Esta es la revolución de la gracia. Vengan los que están cargados, vengan los que están cansados, vengan aquellos que están afligidos. La gracia, dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para predicar, para anunciar la libertad, preso, vista a los ciegos. Allí la gracia le dio vista a un ciego. Allí la gracia tomó a una niña que se había muerto y la resucitó. Allí la gracia desde la distancia, mientras había un siervo de un centurión enfermo, la gracia no midió barreras, no midió distancia. La gracia, aleluya, la gracia llegó hasta donde el hombre no podía llegar. Por eso el centurión le tiene que decir, es que tú eres un hombre de autoridad, y esto tiene su contexto, pero allí estaba la gracia. La gracia, en otras palabras, yo sé la autoridad que tú tienes, y si yo como hombre de autoridad digo las cosas y se hacen, cuanto más tú. Es que él tenía que entender algo, que todo había sido creado por él, para él, y todo era de él. Y cuando la gracia se expresaba, no miraba a distancia y tocaba. Yo no sé si alguien podrá creer que a la distancia su gracia puede estar tocando a alguien preso en esta hora. Su gracia está tocando a tus hijos, su gracia está tocando tu casa, su gracia está tocando a ese familiar, su gracia está manifestándose en el cuarto de hospital, su gracia lo está haciendo una vez más extraordinariamente y poderosamente en la vida de todos aquellos que hemos abrazado esta realidad por la fe en Cristo. Siempre se trató de su gracia. Te doy, Padre, honor y gloria y honra por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos, Señor, estar aquí por tu pura gracia, por tu pura gracia. Hoy hay alguien que necesita ser sanado.
Hoy hay alguien que necesita ser libre. Hoy hay alguien que el legalismo y la religiosidad de la época presente les ha hecho pensar que esta gracia tienen que hacer algo para merecérsela. Te doy gracias, Señor, por lo que hiciste en Cristo y tocas los corazones en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Nos despedimos en esta preciosa tarde. Si este mensaje te ha edificado, si este mensaje ha bendecido tu vida, si este mensaje te ha empoderado, te ha edificado a tu espíritu, compártelo con otros, escríbenos. Queremos orar contigo, queremos orar por ti. Me despido, será hasta la próxima. Bendiciones. Qué hermoso regalo que te hayas conectado hoy con nuestra familia. Y si este mensaje ha edificado y bendecido tu vida, déjanos tus comentarios o preguntas. Si necesitas oración, puedes escribirnos mediante este mismo foro o enviando un mensaje con la palabra oración y tu nombre al 787-452-0186 o 787-546-1219 o 718-9960 y nos comunicaremos contigo. Queremos escucharte, queremos conocerte. Escríbenos, no lo dudes.